En este video vamos a estar hablando de un término muy importante, como es la justificación. Estaremos hablando de su concepto, de su etimología, de todo el concepto que desarrolla y la importancia que repercute en la vida de nosotros como cristianos. Ahora comencemos con el tema que se desarrollará en este video. Dentro de la teología cristiana, de la teología bíblica, existe un término que nos ayuda a nosotros a comprender en qué estado nos encontramos con relación a Dios. Este término es el término de la justificación, de la cual se va a basar el estudio del día de hoy. El estudio del día de hoy lleva por nombre la justificación, el veredicto legal y eterno de Dios. Para comprender primeramente lo que es la justificación, nos vamos a ir a su término. El término de la justificación etimológicamente viene de la palabra justificatio. Este término a su vez se deriva de dos factores o dos términos que son justus. Ese término significa justo o recto. El otro término es pharese, que significa hacer. Ahora, uniendo estos dos términos, podemos decir que la justificación significa hacer justo o declarar justo a alguien o a una persona. Ahora, para entender su significado más profundo o más detallado, vamos a irnos a el Nuevo Testamento escrito en griego. La palabra justificación en el griego es diakoisis. Esta palabra tiene muchas variantes, como lo que es recto, lo que es justo. La palabra clave aquí es dikaio. Esta palabra dikaio tiene tres variantes, que son, primero, declarar justo o recto. Hablamos de que en un término legal, la palabra declarar justo o declarar recto es cuando un juez declara a alguien inocente. Esto, a su vez, es apegado a la ley. El segundo punto es vindicar. La vindicación es el acto de mostrar justo a alguien. El segundo punto es poner en una relación correcta. Esto es uno de los puntos más importantes porque es restaurar una relación existente y que fue quebrantada. De esto se basa el término y el concepto de la justificación. La definición de la justificación, luego de ya nosotros indagar lo que es la parte etimológica, decimos que la justificación es el acto legal, con el término forense, e inmutable de Dios, por el cual Él declara justo a un pecador, librándolo de la culpa y la pena del pecado. La justificación no es un proceso gradual en donde la persona se hace más justo cada día, sino que es una sentencia de inocencia cuando en realidad existía un veredicto de culpabilidad. O sea que la justificación es el cambio de condición de culpable a inocente. No significa esto que nos hacemos más justos cada día, sino que ese veredicto de culpabilidad que ya existía en nuestra vida se redime o se cambia por el veredicto de inocencia en el cual nosotros estamos hablando hoy en día. Esto es a través de la vida, muerte, resurrección, ascensión y sacrificio de Cristo. La imputación como principio administrativo, Adán y Cristo. La condición del hombre se medía por una representación federal. Esto se conocía como la cabeza federal. ¿Qué significa esto? Hablamos de que tanto la parte como de condenación como la parte de justificación se deriva de un solo hombre. Esto representa que esa cabeza federal pecó y el veredicto de culpa trasladaba o trascendía a la naturaleza de las personas que se derivaban de estos. Empezamos con el principio paralelo de adámico. El principio paralelo adámico es de la condenación universal. Nosotros vemos en Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto estaba hablando en Adán.
La representación federal o la cabeza federal para condenación estaba establecida primero en Adán. Dios en su creación veía a Adán como una representación de la descendencia o la humanidad que iba a preceder de él. Esto nos habla y nos ayuda a entender el por qué se habla el texto de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hablamos de ese texto y resumidamente podemos decir que el pecado o la culpa, que la infracción que cometió Adán en nosotros repercutía tanto para condenación. Hablamos también de la segunda parte, de que cómo entró la injusticia. Hablamos de esta injusticia en donde el pecado y la muerte entraron por la transgresión de Adán. Hablamos también de que el pecado entró en el mundo y por este pecado entró la muerte como consecuencia. Todo lo que realiza Adán a manera de pecado, a nosotros nos repercute porque trasciende de esta culpa. En la imputación de la culpa, dice, la fase crucial, por cuanto todos pecaron, se interpreta teológicamente como por cuanto todos pecaron en Adán. Este texto se podría interpretar de esta forma. Podemos decir que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo diría, por cuanto todos son culpables o por cuanto todos, en todos recae esta culpa, están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos ayuda a entender por qué el pecado de Adán repercute en nuestra vida. Nosotros a veces podemos decir de que, pero ¿por qué ese pecado que cometió un hombre en mí tiene esa consecuencia? Es por este principio de la cabeza federal. Hablamos también del resultado que trajo el pecado de Adán en nuestra vida. Dice, como nuestro representante legal, la desobediencia de Adán nos constituyó a todos legalmente culpables. La condenación es universal. Este principio más adelante nos va a ayudar a entender que así como este principio de la cabeza federal nos condenó, este mismo principio de la cabeza federal nos va a dar una oportunidad, o es el plan que Dios utilizó para, así como Adán trajo la transgresión, el pecado y la muerte, Dios trae la justicia a nuestra vida. Hablamos también del principio administrativo. La condenación del hombre es justa. ¿Por qué es justa? Por el principio de la cabeza federal. Nuestra culpa por el pecado de Adán es totalmente justa. No podemos decir de que porque yo no pequé y Adán pecó y porque esa consecuencia recae sobre mí. Esto es algo totalmente justo. No hay una refutación de este principio. Ahora, la segunda parte, hablamos de el paralelo de Cristo, la justificación de vida. Tanto este principio de la cabeza federal como nos usó para condenación, esto también nos trajo un beneficio. O Dios vio una oportunidad de redención, de justificación dentro de este principio, como lo es el paralelo de Cristo. Hablamos de que Jesucristo es la segunda y perfecta cabeza federal dentro de la nueva humanidad. Romanos 5, versos 18 al 19. Dice, así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hablamos de que cómo entró la justicia. El intercambio legal y universal que Pablo establece entre Adán y Cristo. Vamos a hablar sobre esto. Adán, la transgresión, es conocido como este que rompió ese pacto de santidad que Dios estableció con la humanidad. Cristo trajo la justicia. Cristo estableció la justificación de la vida. La obra perfecta de Cristo. ¿Cómo entra la justicia de Cristo en el papel de la humanidad? Aquí existe un intercambio legal y universal de la transgresión de Adán por la justicia de Cristo. Hablamos de que Adán, transgresor o que transgrede,
la justicia que había en ese tiempo, dice que trajo la condenación. El veredicto de culpabilidad fue puesto en Adán. Ahora Cristo viene a retomar esta condición de santidad o de justicia en lugar de la humanidad. Habla de que Cristo, como justo, trajo la justificación de vida y el veredicto de justicia. Hablamos también de la obra perfecta de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros certificar que de la misma forma que Adán transgrede el veredicto de justicia y trae una condenación al mundo, cómo Cristo, de qué forma Cristo trae esta justicia? El versículo 19 es fundamental porque dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es fundamental porque la obediencia de Cristo tuvo el mismo peso que la desobediencia de Adán. Así como en aquel tiempo el pacto de justicia, Adán lo transgrede, lo rompe por su desobediencia, y esa desobediencia, ese pecado repercute en nosotros como culpabilidad. Así la obediencia de Cristo recupera o retoma, restaura esa condición de justicia y repercute en nuestras vidas para considerarnos justos. Hablamos de que Cristo cumple este rol o retoma esta justicia a través de dos puntos importantes. Hablamos de una obediencia pasiva cuando Cristo cumple la muerte de cruz. Esta muerte de maldición, porque en el Antiguo Testamento dice la palabra que maldito aquel que muere en un madero. Hablamos de que Cristo se hizo maldición y cumple esta obediencia pasiva. Pero también está el punto que se conoce como obediencia activa. ¿Por qué se conoce como obediencia activa? Porque esto es lo fundamental de la justicia de Cristo. Cristo no solamente vino a morir por muerte de cruz, Cristo vino a cumplir toda justicia en su vida, reflejado en su vida. Así como Adán tuvo una vida en sus primeras etapas de santidad y él, por su pecado, transgrede esta justicia, Cristo, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, cumple toda la ley, cumple toda la justicia de Dios para ser considerado capaz o apto para poder morir en esa cruz y que se hiciera la transferencia, el intercambio de condiciones entre el pecado del mundo en él y la justicia de él en el mundo. También hablamos de la imputación, que es la constitución de ser justos cuando éramos culpables. La frase crucial del versículo, fueron constituidos pecadores, habla de que en Adán hay una transferencia donde Adán transfiere a nosotros esa culpabilidad, ese pecado, esa culpa. Ahora Cristo en su obediencia transfiere nuevamente la justicia que nosotros habíamos perdido a través de Adán. Hablamos de la desobediencia de Adán, nos declaró pecadores, nos puso bajo el estatus de pecador, pero la obediencia de Cristo nos constituyó justos, nos puso bajo el estatus de justicia. El principio administrativo, la justificación. La salvación descansa sobre el mismo principio administrativo de la imputación. ¿Cuál es este principio administrativo? Si Dios no nos pudo condenar justamente, Él también nos puede justificar justamente. Esto, como lo dije, es un principio paralelo. Así como el pecado que cometió Adán y nuestra consecuencia es justa, así es la justicia que hizo Cristo y nuestra redención de justicia es justa. Hablamos también de la justificación como un veredicto legal. Esta justificación se basa en un escenario donde podemos nosotros hacer una analogía. Existe un tribunal. Este tribunal está constituido por juez. El juez es Dios. Estamos hablando también de que en el tribunal existe una parte acusada, que es el mundo, la humanidad. En este tribunal también existe un fiscal
que es la ley de Dios y Satanás. Hablamos también de uno de los puntos más importantes dentro de este juicio, es que existe un defensor, existe un abogado, que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar esto a nuestra condición? Cuando Adán peca, este tribunal o esta sentencia de culpabilidad recae sobre Adán. Cuando Adán peca, este veredicto de Adán, de Dios, perdón, se habla de que recayó sobre Adán y fue culpable. La ley automáticamente, dentro de su contenido, de cierta forma le hace entender a Dios y le dice, es culpable. Y viene Satanás a acusar y le dice a Dios, es culpable porque acaba de transgredir tu ley. Entonces, la parte acusatoria es la misma ley que dice que todo aquel que incumple una ley muere irremisiblemente. No hay pecado, no hay salvación o justicia para aquel que incumple un mandamiento. Eso era en el Antiguo Testamento. Y el mismo Satanás le dice, es culpable. Entonces ya automáticamente cuando Adán peca, ya esa culpa nosotros la arrastrábamos día tras día. No había algo que nos redimiera, que nos justificara. Ahora, pero en este escenario de este tribunal aparece una figura importante que es donde Cristo se levanta y dice, yo tomo su lugar. Yo soy el que puedo demostrar que así como la justicia de su condenación fue justa, así la justicia por su redención o su limpieza, condición de justicia, también es justa. Entonces viene Cristo y se presenta delante de Dios y le dice, yo tomo su lugar, que fue lo que se estableció en la cruz del Calvario. Cristo le dijo al Señor, yo tomo el lugar de la humanidad. Ahora, decreta tu sentencia sobre mí. Por eso es que nosotros vemos que Cristo muere por esta muerte de cruz, ejecutando Dios la sentencia sobre su Hijo. Y nosotros transfiriéndonos la justicia. Y ahí existe lo que es el término de la transferencia. Cristo transfiere su justicia y la humanidad es transferida en la condición de culpa o de pecado. Y cuando Cristo muere, esta condenación se ejecuta y así automáticamente en el momento que Jesús muere, la justicia pasa a nuestras vidas. Por esa misma razón es que cuando se decreta Dios en relación a la condición del hombre, Dios cuando mira al hombre ve a Cristo, la justicia de Cristo y dice, no, esto no es culpable porque ya hubo alguien que pagó el precio por él. Por eso es que es importante, es importantísimo nosotros tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no hacemos que la justicia de Cristo haga parte conmigo, no podemos tener este veredicto de justicia. Dios no nos va a ver como justos porque va a seguir viendo esta condenación que había en Adán. Ahora es necesario que así como Adán, lo que Adán hizo repercutió en mi vida, es necesario que lo que Cristo hizo repercute en mi vida también. Yo tengo que aceptar a Cristo, tengo que aceptar a su sacrificio para que eso en mi vida sea el motivo de la justificación. Muy importante esta frase de 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta frase se divide en dos puntos importantes. Primero, la imputación de nuestra culpa a Cristo se transfiere de esta forma. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Era necesario que Jesús, el justo, viviera una vida de justicia, demostrara una vida de justicia y que este pecado que nosotros nos acusaba día tras día, se transfiriera a Cristo este pecado. Y el punto número 2, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sin él no existe este veredicto de justicia. Sin él podemos seguir estando en estado de condenación. Es importante saber que necesitamos
que Jesús haga este intercambio, esta transferencia. Ahora, nosotros podemos decir de que no, ya Jesús hizo esa parte y ya nosotros, sobre la humanidad, existe ya esa limpieza de justicia, esa condición ya cambió. No, no basta simplemente con eso, con haber Jesús hecho el sacrificio. Es necesario que este sacrificio abarque mi vida. Es necesario que este sacrificio se llene mi vida de esto, sea aceptado, porque es en Él. Nos hicimos justicia de Dios en Él. Si no es en Él, no hay justicia. Seguimos en nuestro estado de condenación. Seguimos en nuestro estado de pecado. Hablamos también cómo se desarrolla el veredicto. El veredicto se desarrolla por una acusación. Ya hablamos de que se presentó la sentencia, el fiscal acusaba, que era la ley y Satanás. Hablamos de la sentencia merecida, que era la culpabilidad, y hablamos de la intervención del defensor, en donde Cristo defiende a la condición del hombre. Pero si nosotros en este punto nos detenemos, cuando Cristo se presenta delante de Dios y dice, yo a este lo redimí, yo a este lo justifiqué, lo hice justo, entonces Dios dice, eres declarado inocente. Pero si Cristo no está ligado a esa persona y esa persona no está ligada a Cristo, Cristo no puede abogar por él, porque no aceptó, no reconoció el único medio para poder quitar esa condición de pecado. El siguiente punto es la necesidad de la justificación. Estamos frente a una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Hablamos de que este problema, estamos metidos en un problema, o está metido en un problema la humanidad que no acepta a Cristo. ¿Por qué? La justificación es indispensable, es una deuda impagable como condición de persona. No podemos pagar esa deuda. Y esto nos hace una separación total de Cristo. Este problema es triple. ¿Por qué? Primero, el problema es universal. Todos estamos bajo la misma condición, sin Cristo. Sin Cristo estamos bajo esa misma condición. El segundo problema, la transgresión. Hemos violado la ley perfecta de Dios. Tercer problema, la consecuencia. La ley exige la muerte como castigo por la transgresión. No hay otro medio, es la muerte. Ahora, pero este problema tiene solución. ¿Cuál? El hombre no puede cruzar la brecha de la santidad solo, por sí solo, por sus propios medios. Ahora, lo que hace que la intervención divina sea permitida a través de la justificación. Aquí viene la solución. ¿Cuál es nuestra solución? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque este versículo está puesto en dos contextos. Primero, te dice, no tienes solución o por tus medios. La paga del pecado es la muerte. Ahora, la segunda parte nos da un alivio y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que estar consciente de esto. Primero, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán peca, como ya lo dije anteriormente, esa culpa se transfiere a nosotros. Nosotros pagamos los platos rotos de Adán. Nosotros tenemos esa condenación de muerte. Morimos irremisiblemente. Ahora Dios, para poder restaurar esta condición, Dios nos da una solución. Parte 2. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que analicemos el término dádiva. ¿Qué es una dádiva? La dádiva viene del término harisma. Este término dice que significa regalo inmerecido o don de gracia. Este término habla de una vida eterna que no es algo que se gana, sino es algo opuesto, es algo que se recibe por regalo. Hablamos de que esto implica entonces
que Dios en su misericordia ofrece gratuitamente, este término nos gusta mucho, gratuitamente, pero más adelante tiene una implicación. Lo que la humanidad no puede ganar, Dios se lo dio, la vida eterna. Esta vida no se obtiene por esfuerzo humano, sino por la pura gracia divina. Pero cuando habla de que es gratuito, no quiere decir que lo recibimos y ya. No. Implica la centralidad de Cristo. Este término gratuito se centra en Cristo. Sin Cristo no hay dádiva. Y entonces esto implica que Cristo es nuestro acceso a esa dádiva. Por eso decía que no es una opción, es una obligación de que nosotros para acceder a la gracia tenemos que acceder a Cristo. Esto ataca a la justificación, la vida eterna y el sacrificio de Cristo. El término de justificación, el término de dádiva y el término de sacrificio de Cristo. Hablamos entonces de qué? Hablamos de justificación. Somos justos por la dádiva de regalo, pero a través de Cristo. Esos términos van enlazados. Justos por un regalo, pero que se obtiene a través de Cristo. Romanos 6:23 establece que el hombre se encuentra en un estado de condenación legal. Esto es legal. No se puede digamos que cuestionar de que la condenación es legal, pero tampoco podemos cuestionar de que por Cristo es la única forma de estar salvo. La siguiente parte es gracias, justificados por gracias y recibidos por fe. Aquí ya no solamente está la gracia, sino que está la fe. Ya tiene una implicación. Si la justificación fue por obras, entonces dejaría de ser un regalo. Si se hiciera la salvación sin Cristo, entonces el sacrificio de Cristo no valdría, ¿cierto? Por eso es que la gracia, el regalo, el don merecido, es a través de Cristo, de su sacrificio. El término gracia viene del término claris, que es la causa fundamental y la fuente de la justificación. Sin justificación, sin gracia, no existía justificación y la justificación no existiera si no hubiera el sacrificio de Cristo. Encontramos una cita bíblica en Tito 3:5 que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hablamos de que el mensaje central del sacrificio de Cristo excluye las obras, porque las obras Él ya las hizo. Él tomó todas las obras, las hizo todas, para que ya nosotros no hiciéramos ninguna obra para obtener esa justificación. Pero Él las obras las centró en su vida y la misericordia la expandió hacia nosotros a través de la justificación, pero ahora es en Él. Ahora, ya que la justificación, nos preguntamos, ya que la justificación no la recibo por obra y la recibo por gracia, pero la gracia está pegada a Cristo y la justicia es alcanzada a través de Cristo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, en Romanos 3:28. Ahora, la conclusión definitiva de todo esto es que es la suma de los argumentos que Pablo establece en Romanos 3. Es una conclusión. Hablamos de que la naturaleza de la fe es la fe en confianza total, apego a lo que Cristo hizo. Creer que eso que Cristo hizo bastó para que yo fuera justificado. Eso hace que esa justicia de Cristo se expanda a mi vida. Y habla de la exclusión total de las obras, porque no es porque yo lo quiera hacer, sino porque yo decido aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Existen algunos resultados aquí que hablan acerca de que la justificación principalmente nos trajo paz. Nosotros entendemos la paz como esa, dentro de la guerra, existe un conflicto entre dos personas, dos partes. Pero la paz es que estas dos bandos están en acuerdo, están en comunión. Entonces, ponemos que, por ejemplo, nosotros estábamos en desacuerdo con Dios, Dios y nosotros estábamos en desacuerdo. Ahora, esta paz entre estas dos partes
Dios y nosotros, vino a través de la justificación por el sacrificio de Cristo. Esto nos trajo paz con Dios. El versículo 1 de Romanos capítulo 5 dice: pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación pone fin a la hostilidad legal y espiritual entre el pecador y el juez supremo. Ya nosotros no estamos en rebelión con Dios. Ya nosotros no somos destituidos de la gloria de Dios, sino que estamos en completa comunión con Dios. Tenemos ese acceso a la gracia, a la gloria de Dios. El número 2 es acceso a la gracia. Verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El veredicto de justo nos abre una entrada a la gracia continua a través de Jesucristo, y no necesitamos ningún ritual, ninguna obra, no necesitamos nada de eso, sino que simplemente necesitamos aceptar a aquel que trae la gracia, que es Jesucristo. Y el punto número 3, la esperanza de gloria. Versículo 2, parte última: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación nos da una esperanza inquebrantable, nos ayuda a que nosotros entendamos de que no existe ya más condenación, nos da una confianza, no existe más veredicto de muerte. A través de Cristo somos justificados. Este veredicto no condena. Normalmente nosotros, cuando hablamos de una decisión del juez, tenemos ese temor de que el juez dicte una sentencia condenatoria, cuando en realidad este veredicto nos absuelve, nos permite este justo juicio de Dios. Romanos 8:33, al verso 33, verso 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El verso 33 dice. El verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El verso 33 habla de que nos hace una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y da la respuesta: Dios es el que justifica. Base principal: Dios es el que justifica. ¿A través de qué? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Hablamos de que la justificación es esencial para la libertad absoluta de una sentencia eterna. Sin esta justificación no tenemos acceso a la gracia que es dada a través de Dios. Entonces, a manera de conclusión, la gracia que nosotros tenemos es dada como un regalo. Este regalo proviene de Dios. El regalo que proviene de Dios es solamente ese canal que nos lleva a la justicia. Pero esta justicia, esta justificación proviene de Cristo. Sin Cristo no tenemos gracia. Sin gracia no tenemos justicia. Y esto no es alcanzado por nuestras obras. Es necesario que exista esta comunión con Dios y con Cristo, que es aquel que nos absuelve del pecado. Adán tumbó la justicia de Dios en nosotros, pero Cristo la restauró. Ya nosotros no tenemos un veredicto de condenación, nosotros los que tomamos la decisión de creer en el sacrificio de Cristo. Bendiciones.